Bonjour à Buenos toutes et días à tous. a todos y a todas. Merci Gracias por estar aquí con nosotros esta mañana o esta tarde, dependiendo de dónde se encuentren. d'accueillir pour Es un gusto poder recibirlos cette aquí première para este primer seminario de esta internationale. iniciativa internacional sobre las proximidades. J'ai le plaisir Y tengo el placer quelques mots au nom des collègues qui de sont poder empezar aquí la en nombre de algunos colegas que están presentes aquí con nosotros. et sont donc dans cette Así que saludo a todos mis colegas que participan une fois par en mois esta iniciativa. Tendremos un seminario por mes. fédéral de Lausanne, laboratoire de sociologie urbaine. Tenemos aquí una presencia de Lausanne. Tenemos también Luc Wilansky de la Escuela Nacional de Arquitectura Toulouse. de Toulouse. Mon collègue Mi colega de la Universidad de la Bicocca en de la Italie, Bicocca de Italia, Matteo, et les collègues de la chaire así como mis colegas de la chaire ETI de la Universidad de Sorbonne en París. No voy a hablar mucho porque hoy estamos aquí con el objetivo de arrancar y hablará Michel Grossetti. Solo para resumir en algunas palabras, esta iniciativa tiene como objetivos de encontrarse una vez por mes en 3 idiomas. Estamos aquí en francés, español y en inglés simultáneo live. Este encuentro tiene como objetivos de explorar el tema de la proximidad, para capitalizar y difundir el conocimiento de forma interdisciplinar, para construir un conocimiento compartido sobre la cuestión de las nuevas proximidades y para crear dinámicas de investigación-acción en los territorios. Queremos explorar también el impacto del COVID en nuestra vida urbana y cuáles son las nuevas formas de vivir la proximidad y las preguntas que se colocan. Es un seminario de investigación con objetivo científico para intercambiar, cuestionar, explorar juntos y enriquecer nuestros conocimientos. Cada vez que tendremos aquí un invitado, compartiremos sobre un tema relacionado con la proximidad. El objetivo es de poder desarrollar estos conocimientos y ofrecer aquí un intercambio y dialogar juntos. Pueden hacer preguntas por el chat. Y hoy hablaremos 45 minutos, escucharemos a Michel Grossetti y después abriremos aquí para preguntas. Entonces, bueno, bienvenidos, espero que disfruten muchos y espero que somos aquí muchos hoy de diferentes partes del mundo para arrancar con este seminario tan importante sobre el tema de la proximidad. Muchas gracias. Buenos días, yo soy Vicente Kaufmann. Carlos, muchas gracias por esta introducción. Es un placer estar aquí con ustedes y poder participar en esta iniciativa. Yo trabajo en la Escuela Politécnica de Lausanne, Suiza, donde también colaboramos para crear este evento de seminarios. Aquí en Lausanne trabajamos mucho las cuestiones de movilidad, sobre los ritmos de vida, los estilos de vida. Y este seminario realmente está en el corazón aquí de los temas que nos interesan. Yo aquí, Luc Wilansky, estoy aquí para representar el laboratorio en Toulouse de la Escuela de Arquitectura. Quiero agradecer antes de nada a mis colegas por esta iniciativa
que se junta muy bien con otras iniciativas que tenemos en Toulouse. Yo me intereso mucho sobre el tema del tiempo y del ritmo de la ciudad. Y me gustaría decir que este seminario va a tratar de muchas cosas. Pero como dijo Carlos, bueno, sobre todo aquí sobre esta cuestión de las relaciones compartidas y la transformación que ha traído aquí la crisis sanitaria sobre estos temas. Vamos a explorar estos temas juntos para hablar de las nuevas proximidades. Bueno, si son tan nuevas no sabemos. Va a ser una cuestión aquí que vamos a explorar de forma interdisciplinaria y crítica. Y queremos abrir aquí también nuestra reflexión, invitando a otras universidades de contribuir a estos temas que son realmente de actualidad. Queremos juntar aquí la investigación, la reflexión y la interacción. Estos seminarios también son una forma de juntarnos y de intercambiar sobre temas que pueden parecer desconectados, pero que en realidad no lo son. Así que, como dijo Carlos, estamos muy felices de recibirlos aquí para compartir con ustedes. Bueno, gracias amigos. Aquí Didier Chabot. Comparto también los sentimientos de mis colegas. Esta apertura aquí internacional, esta apertura interdisciplinaria. Yo trabajo en París, Sorbonne Cher ETI, y me ocupo del tema de las nuevas proximidades. ¿Cuáles son? ¿Cómo analizarlas? ¿Cómo actuar alrededor de este tema? Tiene como objetivo realmente de favorizar aquí los intercambios entre diferentes disciplinas y diferentes entidades. Bueno, paso la palabra a Catherine y después arrancaremos con nuestro invitado de hoy. Buenos días, Catherine Gall. Yo represento aquí Cher ETI de la Sorbonne. Tengo un mensaje práctico. Si las personas que nos están escuchando y están escuchando aquí en la versión live y necesitarían juntarse a la interpretación española o inglés, por favor, mándenos un email y les daremos acceso aquí al link directo para que puedan tener acceso a esta presentación en live en la versión española o inglesa. Bueno, aquí Luc nuevamente, simplemente unas palabras aquí para presentar Michel Grossetti. Michel Grossetti es sociólogo francés, director de investigación del Centro Nacional de Investigaciones Científicas en Francia y director de estudios de la Escuela de Estudios Avanzados en Ciencias Sociales, y también trabaja en el Laboratorio Interdisciplinario de Solidaridad, Sociedades y Territorios. Está muy activo en la cuestión de las redes sociales, pero también en la actividad pública. Ha publicado desde hace años sobre temas muy relevantes. Yo me di cuenta que ha escrito mucho en colaboración y creo que esto es una riqueza porque demuestra una abertura interdisciplinaria y de compartición. Y creo que es un punto importante aquí, dado que estamos aquí para hablar también de proximidad. Habrán entendido que aunque nos juntemos aquí a distancia y estamos juntando personas de todo el mundo, el tema aquí hoy es la proximidad. Nos pareció muy importante de arrancar este tema aquí con alguien como Michel Grossetti, que comparte la importancia de los temas. Michel Grossetti escribió dos textos que a mí me marcaron mucho sobre el tema de la incertidumbre. El primero es Bifurcación, escrito en 2010,
Creo que lo podrán encontrar. Y en 2004 creó un texto que se llamaba La sociología del imprevisible. Sociología del imprevisible siempre. También es algo intrigante aquí que nos va a permitir de reflexionar sobre el tema. Michel Grossetti trabaja en Toulouse y con esta crisis sanitaria todavía no tuve la oportunidad de encontrarlo en persona y de intercambiar, pero espero que se pueda hacer pronto. Pero aquí, bueno, aunque estemos conectados digitalmente, es una oportunidad para arrancar este intercambio. Gracias desde ya, Michel Grossetti, por estar aquí con nosotros y de arrancar con el primer evento de este seminario. Bueno, les recuerdo que para si hay alguien que acaba de llegar, nuestro invitado aquí, Michel Grossetti, hablará unos 30 o 45 minutos más o menos y después estaremos disponibles para responder a vuestras preguntas. Por eso, por favor, no duden en compartir vuestras preguntas en el chat, en mandárnoslas. Queremos que puedan interaccionar directamente con los invitados de esta forma. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Creo que es importante. Michel Grossetti, le toca a usted. Tiene aquí 45 minutos para compartir con nosotros entonces sobre sus temas. Bueno, muchas gracias. Aquí Michel Grossetti. Gracias por esta invitación. Projet général et je suis tout à fait que vous m'ayez invité. Es un honor realmente estar aquí con ustedes hoy. Creo que tendrían que poder empezar a ver aquí mi presentación. Espero que la puedan ver. Bueno, así que cuando me propusieron de venir a hablar aquí, estaba terminando aquí un texto importante sobre las categorías de análisis de los movimientos sociales, una ontología para las ciencias sociales. Así que, bueno, me pareció apto venir aquí y compartir algunos puntos de este texto que estoy trabajando. Hay un capítulo específicamente que habla del espacio. Y algunos colegas sociólogos con los que trabajo también me ayudaron con ese trabajo. Así que, bueno, voy a hablar de esas categorías, pero también estas categorías nos permiten de pensar sobre algunos fenómenos espaciales o geográficos más concretos, más especializados. Así que traté aquí de juntar varias investigaciones que llevo desde hace tiempos, pero que son bastante diferentes. Pero aquí tengo la oportunidad de juntarlos y me hizo sentido hacerlo así, sobre varias teorías de ciencias sociales. Y bueno, por otra parte, juntar aquí entonces trabajos de investigación sobre las actividades de innovación en contextos geográficos diferentes, fenómenos espaciales de actividad económica específicamente. Así que, bueno, es un placer de tratar aquí de juntar estos elementos tan distintos, pero de cierta forma en realidad interrelacionados. Bueno, así que les voy a recordar aquí
¿Qué entendemos por proximidad? Bueno, me siento muy bien aquí hablando de proximidad porque es un tema que me interesa mucho. En las ciencias sociales es un tema que se trabaja desde hace muchos años. Así que les voy a recordar solo aquí algunos elementos clave sobre el tema de la proximidad. Hace mucho tiempo que se habla de esta cuestión del espacio social. Es una expresión que se utilizaba para hablar del espacio geográfico, pero muchas veces cuando hablamos del espacio social, en realidad nos referimos a similaridades de características sociales, independientemente del espacio geográfico. Así que, bueno, en general se dice que es un sociólogo ruso, Sorokin, que habló de estos temas por primero. Esta cuestión de la estratificación social, más que el espacio geográfico. Y Bourdieu también habló mucho sobre el tema de la definición de la proximidad y del espacio social, las temporalidades diferentes. Bueno, para quien conoce Bourdieu, que creo que somos muchos aquí, deben entender bien cómo es muy relevante aquí hoy hablar un poco de estos temas. Bueno, hay otra forma de ver esto que también utiliza la noción de proximidad, que son los análisis de redes, la proximidad de redes. Aquí definimos otro tipo de proximidades. La definimos por la posibilidad de poder juntar varios elementos a través de una red. El número de intermediarios necesarios para pasar de un punto al otro. Las cadenas de intermediación son aquí el punto clave. En los análisis de redes también hay otras formas de proximidad que se definen por la similitud de proximidad estructural. Encontramos aquí otras formas de proximidad que son diferentes de esta cuestión del espacio social de lo que hablan Sorokin y Bourdieu. Y bueno, el tercer punto, entonces, también hay trabajos aquí de economía regional e industrial que hablan de las formas de proximidad. Este es un tema que se empezó a tratar al principio de los años 90, que trabajé ya en su momento, y que tratan de definir distintas formas de proximidad socioeconómicas. Volveremos a hablar de ese tema un poquito más tarde hoy. Así que bueno, voy a hablar aquí, dividiendo aquí el tema en dos partes. En vez de presentaros todo de una vez y para quedarnos focalizados en la cuestión de la proximidad, voy a ir seleccionando aquí los puntos que me parecen clave siempre para este tema de la proximidad dentro de estos puntos de los que hablamos hasta ahora. Si quieren saber más sobre algún tema, los invito a explorar eso. Bueno, aquí hablando entonces, como decía Luc, sobre un tema que llevo hace muchos años, sobre la cuestión de la dimensión espacial de las actividades económicas. El hecho de las
que las actividades económicas dependen de las estructuras sociales y de las redes interpersonales, las cuales después tienen una inscripción espacial. Hacemos aquí la relación entre los actores económicos y los actores, así como las relaciones interpersonales. Así que, bueno, podemos hablar aquí de tipologías de proximidad. Tiene sus límites esta forma de ver las cosas, pero también es interesante para analizar el tema. Y bueno, recientemente también me interesé a de mitologías espaciales que hablan de metropolización, competición, atractividad. Así que pensé que podría ser interesante también hablar un poco sobre este tema. Así que, bueno, es importante aquí acordarnos que estamos hablando aquí no solo de proximidades, pero de nuevas proximidades. Así que vamos a explorar también aquí algunas ideas sobre la proximidad digital. Bueno, entonces hablando aquí de la dimensión ontológica, ¿qué significa estar cerca o qué está cerca? ¿Cuáles son las entidades aquí a las que nos interesamos cuando hablamos de proximidad? Si estamos hablando de proximidad, tiene que relacionar aquí algún tipo de entidad. ¿Cuáles son estas entonces entidades que queremos explorar? Entonces, les propongo aquí algunas ideas de ese trabajo de categorías de ciencias sociales. No voy a ir muy a fondo sobre estos temas, pero les voy a dar aquí algunas ideas de base. El punto de vista aquí es que las ciencias sociales trabajan sobre las actividades humanas. Así que no podemos analizar las cosas aquí de forma siempre muy simétrica, pero creo que igual es interesante observar estas categorías que nos permiten de pensar sobre este tema. El punto de vista que he adoptado para este trabajo sobre las categorías es de buscar las categorías las más genéricas posibles, que puedan ser compatibles con las teorías actuales. Si usamos aquí vocabulario muy técnico, dificultamos la interacción entre diferentes teorías. Así que traté de mantener aquí un vocabulario muy simple, que permita aquí un trabajo transversal para conectar y explorar diferentes ontologías y teorías. Así que, bueno, busqué categorías muy largas y genéricas. Así que la primera categoría son las personas humanas, conscientes que existen como tal y dotadas de significaciones que los sitúan en el mundo social. Después, por la parte de los no humanos, tengo dos categorías. Las personas animales, digamos, o los elementos animales, porque en el contexto actual me parece que es un elemento importante
explorar aquí cómo los animales son intervenientes sociales y que tienen siempre más derechos en la sociedad que vivimos. Hay mucho debate sobre este tema de los animales, de sus derechos y lo que tienen en común con las personas humanas, como sus emociones y su significación. En general, en la sociología después también hablamos de una otra categoría no humana, que aquí en estos casos son los recursos. Aquí junto varias temáticas. Cuando hablamos de recursos, juntamos aquí entidades naturales, materiales, discursivas o cognitivas. En el fondo, según la forma de que las personas interactúan con otras personas o entidades animales o no humanas, estas entidades forman parte de la interacción y pasan a ser recursos de esta interacción. Bueno, aquí tenemos recursos instrumentales que corresponden a entidades que son movilizadas por las personas para interactuar con otras entidades que son recursos también. Por ejemplo, como objetos como el martillo, todos los recursos también pueden ser una restricción. Nos podemos lastimar el dedo, por ejemplo, con un martillo. Lo que actúa aquí como recurso puede ser muy variable. Lo importante aquí es distinguir entre los recursos instrumentales y los recursos de coordinación. Los recursos de coordinación son los recursos que movilizamos para interactuar con otras personas. Lo que algunos sociólogos llaman como interacción simbólica para la construcción de sentido. El martillo, por ejemplo, que vimos antes, no crea aquí un sentido en la interacción, pero si interactuamos con otra persona, ahí hay una construcción de sentido que se desarrolla y es esto lo que nos interesa aquí. Bueno, entonces recuerdo que es importante aquí distinguir entre esta cuestión de recursos instrumentales y recursos de coordinación. Podemos hablar también aquí de socio de interacción. Para interactuar con otros, nos volvemos socios en esa actividad. Puede ser con otra persona o a veces también con un animal. Bueno, para simplificar, voy a hablar aquí de recursos de forma genérica, pero era importante presentarles aquí los diferentes tipos de recursos que podemos incluir cuando hablamos aquí de recursos. Dependerá mucho de los contextos en los que estamos hablando. Bueno, aquí tenemos un resumen de lo que vengo de compartir con vosotros. Así que podemos tener un estatuto de entidades en una interacción. Los recursos pueden siempre ser instrumentales o de coordinación y cada recurso también puede pasar a ser una restricción o una apuesta según el contexto.
si estamos tratando de reapropiarnos o definir algún recurso, pasa a ser una apuesta. Así que una vez que tenemos estos elementos de base, tenemos que introducir aquí otro tema. Esta cuestión de socio de interacción, las relaciones. Como la mayor parte de mis colegas que estudian la cuestión de las relaciones, yo me intereso a las relaciones entre personas. Bueno, esta es mi definición. Claro que hay otras. Aquí es, compartimos, en la relación entre personas se trata de compartir recíprocamente una interacción. Se traduce por la construcción de recursos didácticos de coordinación y hablamos también de tests empíricos de relaciones. Después, a partir de ahí, podemos desarrollar dos otros puntos que son centrales aquí. El concepto de colectivo, el grupo social, la clase social, que voy a definir aquí como un grupo de personas que comparten recursos y que comparten la relación con otras entidades. Del exterior podemos definir un colectivo como personas que comparten recursos. Todos los usuarios, por ejemplo, de una sala vistos del exterior son un colectivo. Pero esas personas también pueden llevar a intercambiar e interaccionar entre ellas o con otros colectivos. Y entonces usarán los recursos de coordinación. Así que tenemos un colectivo explícito o un colectivo analítico, dependiendo si estamos mirando del interior o del exterior del colectivo. Una relación interpersonal es un colectivo de dos personas. Y a partir de dos o hasta dos, hablar de un colectivo o una red es lo mismo. A partir de tres personas, perdón, entonces empezamos a hablar de red. La sociología empieza a partir de los tres, de las tres personas. Cada relación, entonces, tienen estos recursos en común. En un colectivo tienen cosas en común. En una red no necesariamente. Hay colectivos de muchos tipos diferentes, pero no vamos a entrar sobre los detalles aquí. Bueno, vamos entonces a explorar más este tema ahora de las formas de proximidad. Entonces, como otros investigadores, pasé por este concepto de proximidad para analizar estos temas. La actividad económica. Para los que quieren saber más, aquí tienen un poco de información que pueden leer. Recuerdo simplemente
que es Karl Polanyi, un intelectual húngaro que emigró a los Estados Unidos antes de la Guerra Mundial y publicó en su momento sobre este tema. Habla de este tema de incrustación. Su grande tesis es que la economía de mercado o las teorías económicas en general son una utopía de incrustación global que afectan las relaciones sociales. Y crean dependencias. De su punto de vista, era una utopía. Y hay que recordar el contexto que siguió con el resto en los años 1930. La thèse de Granovetter, c'est que même dans les sociétés. Aquí tienen otras tesis y otros textos clave sobre este tema, sobre las redes de relaciones interpersonales, en las cuales las personas que practican ciertas actividades se van juntando e intercambiando. Son análisis no contradictorias, pero algo diferentes. Y bueno, en el 2001 hay aquí otro texto que yo escribí con Marie-Pierre Bosch, donde trabajamos sobre este tema de proximidad espacial y relaciones socioindustriales. Después de muchos otros investigadores, estudiamos aquí los clústeres industriales que están localizados en grandes aglomeraciones que están geográficamente situadas. Y bueno, en el debate, en su momento, sobre ese tema de la proximidad, hablábamos que la incrustación de las estructuras sociales también pasa por las necesidades económicas de transmisión de conocimientos clásicos, donde hacíamos referencia a Polanyi también, pero no Karl, su hermano. Habíamos comparado en un pequeño artículo los dos hermanos y el trabajo que habían explorado, los hermanos Polanyi. Teníamos argumentos empíricos que después fueron explorados también por otros investigadores. Bueno, entonces, para especificar esta cuestión de la incrustación, si una persona o un colectivo entra en relación, bueno, perdón, vamos a enfocarnos en las personas individuales. Si una persona interacciona con otra persona, digamos que este pequeño dibujo aquí a la izquierda, Charlie Brown, quiera contactar a esta señora aquí a la derecha,
o ya la conoce y entonces la puede contactar directamente, o entonces va a pasar por un intermediario y aquí creamos entonces una red, una cadena relacional, pero puede también pasar por recursos de coordinación, como hablamos antes, para establecer este contacto. Así que todo el trabajo que había hecho Granovetter sobre el mercado de trabajo, explorando los métodos industriales, hablan también de este tema. La transacción depende entonces de las relaciones interpersonales, pero en el tercer caso no es necesario y puede pasar por una transacción impersonal a través de esta cuestión de recursos de conexión. Entonces, bueno, se hizo aquí una investigación con Jean-François Barque y Nathalie Schaff, que exploraba este método para estudiar cómo los creadores de empresas accedían a los recursos y a los recursos humanos. Entonces, habíamos reconstruido a partir de relaciones largas estos accesos a los recursos y tratando de distinguir cuándo pasaban por recursos interpersonales o recursos de coordinación impersonales. Digamos que solemos aún mucho pasar por las relaciones interpersonales, es decir, el conocimiento directo del otro o a través de una persona o varias personas en común, pero hay que decir que también se pasa siempre más por los recursos de coordinación, es decir, recursos impersonales. Entonces, ¿cuál es la relación con la dimensión espacial y la proximidad? Bueno, aquí estamos hablando de proximidad dentro de una red. O ya conocemos las personas o conocemos a alguien que ya conoce a la persona que queremos conocer. En el contexto de las sociedades europeas o estadounidenses. En otros países como la China hay cadenas de relaciones más largas, pero bueno, aquí no tenemos tiempo para desarrollar esto hoy. Los intercambios económicos aquí a través de las relaciones interpersonales relacionadas con la proximidad suelen ser más locales. No es obligatorio. Suele ser así, pero no siempre lo es. Todos los estudios sobre las relaciones personales desde los años 50 suelen demostrar que la correlación entre la incrustación y el hecho que cree relaciones locales y que los recursos de coordinación son un poco menos locales. Pueden serlo, pero de hecho muchas veces son menos locales. Entonces, bueno, todo este trabajo empírico nos llevó a trabajar con mi colega Olivier Boubab
y tratamos entonces de categorizar las proximidades. Publicamos esto en 2008. Bueno, cambié un poquito aquí algunas palabras desde 2008. Entonces, en el 2008 nos juntamos aquí a otros colegas que estaban trabajando en los mismos temas en su momento, que hablan por una parte de proximidad espacial y por otra parte de proximidades socioeconómicas. Entonces, bueno, dentro de las proximidades socioeconómicas podemos hablar de una proximidad de recursos, y aquí podemos hablar de recursos materiales o recursos cognitivos. Pero bueno, no es siempre tan evidente categorizar este tipo de recursos y separarlos así. Pero llevó a reflexiones sobre la proximidad cognitiva, que son interesantes también de explorar. Es decir, por ejemplo, el tipo de tecnología. Pero bueno, son vocabularios técnicos aquí donde uno hay que aprender a distinguirlos. Y bueno, si volvemos entonces también a otro tipo de proximidad, que es la análisis de redes, de coordinación. Así que podemos estar más o menos cerca, teniendo características más o menos parecidas o no, que crean estas relaciones entre personas. Así que cuando estamos hablando de proximidad socioeconómica de coordinación, distinguimos entre las relaciones interpersonales, pero también tenemos situaciones donde nos apoyamos en formas de coordinación impersonales, que en muchas situaciones dominan en realidad. Cuando pasamos por una coordinación de relación, es incrustación. Así que bueno, aquí tenemos una forma de tipología, cómo categorizar esta cuestión de proximidad. Bueno, me gustaría después hablar con ustedes sobre este tema, sobre las formas de cómo las personas son cercanas o no. Bueno, les quiero hablar aquí un poquito sobre esta cuestión de las proximidades y mitologías espaciales. Es un tema que me interesa. La ontología que hay por detrás de ese trabajo, ¿no? Nos permite de explorar consideraciones sobre las relaciones entre las actividades económicas y las inscripciones espaciales. Bueno, lo que yo presento aquí como mitología, Olivier, yo y muchos otros colegas, exploramos aquí varias creencias relacionadas con este tema. Mais pourtant, malgré nos publications et nos efforts, ce système de croyance semble bueno, a pesar de algunas publicaciones que contradicen estas mitologías, parece que siguen sobreviviendo.
Bueno, aquí el primer punto es esa cuestión de concentración de las personas. Es decir, más concentramos las personas, más productivas pasan a ser. Aunque demostramos que no siempre es así, hay una creencia que sigue sobreviviendo sobre esta cuestión. Este efecto no existe o no se presenta así, de esta forma, de acuerdo con las investigaciones que hicimos. Si tienen preguntas, bueno, después puedo darles más detalles, pero no voy a entrar aquí en demasiada profundidad. Hay otro mito que encontramos mucho, que es sobre la masa crítica. Hay que llegar a una masa crítica para que haya un desarrollo económico. Bueno, yo nunca encontré trabajos de investigación que definen claramente cuál es esta masa crítica o qué se entiende por masa crítica. Lo que las obras suelen decir es que la actividad económica arranca a partir del momento en que se llega a la masa crítica, pero no hay una definición de qué es esa masa crítica. Bueno, otro elemento aquí que suele surgir es la competición entre sociedades espaciales, es decir, ciudades, regiones, etcétera. Que las ciudades estén en competición unas con las otras, no hay investigaciones que demuestren que esto es el caso. Las ciudades no son actores económicos que están en competición normalmente. Bueno, trabajé en un proyecto europeo sobre la clase creativa. La idea de clase creativa es que las ciudades se desarrollan solo cuando tienen profesionales que exercen ciertas actividades económicas. Pero bueno, tampoco está muy claro este tema. Bueno, ¿qué hay de nuevo entonces para terminar? Me pregunté, qué hay de nuevo. Y no fue así tan fácil responder a esta pregunta. Sobre la proximidad espacial. Creo que hay aquí una pregunta sobre la evolución de los lugares de vida y de trabajo. Hay tendencias contradictorias. Con distintos colegas, geógrafos entre otros, nos interesamos a la actividad científica, porque fuimos enfrentados a un discurso que decía que la actividad científica tenía tendencia a concentrarse siempre más en los centros, en grandes centros.
y que solo así podían pasar a ser actores a nivel internacional. Y en realidad la actividad científica es algo especial porque tenemos trabajos y publicaciones a nivel internacional sobre este tema. En particulier Laurent Gégou et Denis Eckert qui a travaillé avec lui, et Marion Maisonneuve par la suite, ils ont réussi à géocoder l'ensemble du Web of Science qui n'avait jamais été fait. El Web of Science fue codificado gracias a un gran trabajo de varios científicos. Yo no participé, pero sugerí que sería importante. Pero como todas las informaciones hablando sobre los efectos de concentración estaban mal organizados, tener esta herramienta nos permitió ahora de explorar esta tesis. Bueno, reequilibramos aquí la cuestión entre países. Pero también dentro de cada país es un poco más complicado. Demostramos que tenemos un movimiento de desconcentración a nivel de entidades científicas, con algunos países de excepción, porque siempre hay más estudiantes, es decir, también más profesores, es decir, más investigadores, y todo esto lleva a una desconcentración gracias a estos fenómenos demográficos. Aquí no observamos este tema de masa crítica. No hay pruebas de que esta evolución demográfica tenga un impacto sobre la productividad de la investigación, por ejemplo, científica. On le sait en France, un accroissement du poids des grandes villes sur le marché du travail des cadres. Donc, le premier emploi des cadres est souvent dans des grandes villes, quitte à bueno, aquí también la cuestión del trabajo. En muchos países los trabajos se concentran en las grandes aglomeraciones y ciudades. Hay tendencias. Hay un fenómeno de urbanización real, pero también estamos reequilibrando por detrás las cosas. Bueno, para mí está todo muy contradictorio, como lo dije desde el principio. Bueno, vemos que hay divergencias y convergencias culturales. Yo, por ejemplo, trabajé sobre los gustos musicales y hay diferencias que encontramos. Pero la legitimidad de las prácticas culturales se pierde un poco entre categorías. Bueno, y también hay aquí siempre más diferencia entre las diferencias socioeconómicas extremas. Bueno, en relación a la proximidad de coordinación impersonal, claro que tenemos aquí una evolución digital importante. Perdón, un momentito que tengo aquí un problema técnico.
Bueno, no importa, estaba casi por terminar. Estaba entonces hablando del crecimiento de los dispositivos de coordinación digital. Estos permiten de coordinarnos a distancia mucho más que antes. Y el último punto del que quería hablar aquí, en relación a qué hay de nuevo, es la proximidad de las redes. Aquí también hay muchas tendencias contradictorias. Un momentito, que quiero volver aquí a mi presentación. Voilà. En fait, on a étudié Bueno, beaucoup d'études de réseau récemment. estudiamos mucho este fenómeno de redes recientemente. Je pense que le diaporama avait dû... Est-ce que vous voyez la diapo là? Si je la mets comme ça? Oui, on la voit très Il bien. n'y a rien du tout. On la voit très bien. C'est mieux? Quad 9, item 3. Bon, enfin, peu importe. Moi, je la Bueno, vois. Donc disculpen, estoy aquí tratando de resolver esto. On a fait des études de réseau pour voir si les... Bueno, estudiamos entonces los fenómenos de redes para entender la evolución en los últimos 20 años. No hay grandes cambios. Lo que observamos en realidad es una relativa estabilidad, incluyendo la estabilidad espacial. Pero tenemos algunos indicadores que nos muestran que tenemos aquí algunas relaciones más frágiles. Típicamente las relaciones más frágiles no suelen sobrevivir la distancia geográfica. Pero con los instrumentos actuales digitales de comunicación parece que hay más de este tipo de relaciones que sobreviven en el tiempo gracias a estas comunicaciones digitales, aunque la relación de base no sea muy fuerte. Pero bueno, tampoco está muy claro aún. También se habla aquí de homofilia, es decir, por ejemplo, el hecho que las personas con las que nos relacionamos tienen puntos en comunes, como por ejemplo el nivel de educación. Las redes son estructuras con mucha inercia. Y entonces es un fenómeno complejo de entender y de estudiar. Hay otros trabajos que exploran estos temas que demuestran que hay una distanciación social que se va agrandando. Bueno, esto es lo que puedo compartir aquí sobre estas evoluciones. Por lo cual, ¿qué hay de nuevo? Se habla de proximidad espacial, de proximidad de recursos, proximidad de coordinación impersonal y de proximidad de las redes. Gracias a todos por haber escuchado y bueno, aquí estoy dispuesto a responder a sus preguntas. Así que por favor, si tienen preguntas. Muchas gracias, Michel. Alors, c'est moi qui ne vous entends pas. Voilà. Peut-être il y a un problème. Et là, maintenant, vous nous entendez? Oui, oui, ça y est, oui. D'accord. On n'a pas encore de questions qui remontent. Bueno, aún no tenemos aquí preguntas del público. Vincent, Luc Didier, Carlos, ¿alguno de ustedes tiene una pregunta aquí para Michel? Sí, aquí Luc. ¿Me escuchan? Je trouve vraiment, d'abord, un grand merci. Je trouve vraiment, bueno, antes de nada, muchas gracias, Michel, aquí por lo que compartió con nosotros. Es muy estimulante escuchar
hablar aquí sobre el tema de la proximidad. Porque el trabajo que estamos haciendo aquí también cuestiona y desafía algunas ideas fijas que tenemos que podrían no ser tan reales. Esta cuestión de las mitologías, ¿no? Como decías tú, Michel. C'est un premier point que je trouve vraiment intéressant. Ça permet de se débarrasser d'un certain nombre de choses. Y es importante de vez en cuando demistificar y afirmar estos puntos mitológicos, digamos. Merci pour ça. Et puis le travail, le géographe que je suis apprécie Y toujours. bueno, yo soy geógrafo, ¿no? Así que me gusta mucho el tema de la reflexión del espacio. D'un travail interdisciplinaire. Y aquí realmente con lo que compartió Michel se ve la importancia de esta cuestión de trabajo interdisciplinario. Es importante que nos coordinemos y que compartamos más entre disciplinas. Bueno, aquí entonces mi pregunta. De quelque chose d'intéressant qui était les chaînes. Habló de las cadenas de relaciones. Chez nous, ça fonctionne pas. Bon. Dijo que, bueno, que culturalmente en Europa o en Estados Unidos normalmente las cadenas son bastante cortas, es decir, hay una o dos personas intermediarias entre dos personas que se quieren comunicar, que no se conocen. Entonces mi pregunta es, ¿por qué entre un europeo y un chino, por ejemplo, las cadenas más largas funcionan? Si estamos aquí hablando de un mundo internacional, me gustaría entender un poco más entonces estas diferencias de cadenas más cortas y más largas culturales. Il y a peut-être d'autres questions. Oui. Oui, Carlos. Carlos, ¿tiene una pregunta? Bueno, Michel, antes de nada, muchas gracias por haber aquí abierto el baile de este ciclo de seminarios. Realmente nos pone aquí todos a cuestionar sobre nuestros temas y nuestras investigaciones. Vamos a amplificar aquí el trabajo juntos. Tengo varias preguntas. Pero bueno, voy a hacerles solo una. Mi primera pregunta es sobre la ontología. Dans les cas qui concernent les proximités, donc comment ces ontologies peuvent donner accès à derrière. ¿Cómo las ontologías de proximidad pueden dar acceso a recursos que nos permiten acceder a recursos materiales y interpersonales? Bueno, hablamos de proximidad, de la importancia de los vecinos, la relación aquí con los recursos que pueden ser de tipos diferentes, como ya lo comentamos hoy. Y tengo otra pregunta, pero tal vez la haré más tarde.
votre critique à Richard Florida sur les classes créatives, où il est en train de rétropédaler depuis quelques temps dessus, j'allais revenir. Autant je m'interroge sur la fermeté de votre discours à l'égard de cette notion de compétition entre villes, qui me semble... Bueno, esta noción de la que habló sobre la competición entre ciudades, tengo aquí un punto de vista tal vez un poco diferente del que compartió con nosotros. Como por ejemplo la competición entre ciudades como Bilbao y Barcelona. Me pregunto si realmente podemos concluir que no existe competición entre este tipo de entidades. Bueno, son estos los puntos que quería explorar. Gracias, Michel. Bueno, estoy tomando nota de las preguntas. Bueno, vemos que hay varios temas aquí que van surgiendo. Gracias, Michel, nuevamente por habernos llevado aquí a explorar varios temas y varios autores e investigadores a través del último siglo y a través del mundo. Justement pour discuter les travaux de David. Je pense qu'il y a effectivement, me semble-t-il, tout un ensemble de travaux, ceux de Florida, ceux de Davzi. Bueno, hay varios trabajos. Disculpen si están escuchando esto, pero la conexión se está cortando aquí del lado de Vivier, lo que dificulta un poquito la interpretación. Être importante à saisir. Et en même temps, je me dis finalement, du coup, pour rejoindre Carlos, comment on pourrait effectivement aujourd'hui... Bueno, me pregunto cómo hoy realmente podríamos... Et les gouvernements aussi s'interrogent sur les leviers d'action à mobiliser pour essayer de recréer un... Alors, on sait qu'on ne change pas la société par décret. Pido nuevamente perdón a los que están escuchando aquí en español, pero el discurso de Didier se va cortando, tiene algún problema de internet y no logramos aquí seguir su discurso. Pero tiene unos comentarios bastante relacionados con los puntos que levantó Carlos Moreno hace unos momentos. Estas dinámicas de proximidad. Vincent, tal vez tenga preguntas también. Sí, gracias, Michel. He encontrado esta presentación muy estimulante. A mí me interesa mucho esta cuestión de los recursos. ¿Y qué consideramos como recursos? Yo tengo dos preguntas. Bueno, que son diferentes de las preguntas que preguntaron mis colegas. Me sorprendió que no hablaste sobre un trabajo sociológico del cual se habla mucho, que habla sobre las ciudades, la proximidad espacial. Bueno, me pregunto por qué no surgió aquí, porque es un documento de investigación del que se habla muchísimo sobre este tema. ¿Hay alguna razón particular por la cual no lo nomeaste aquí? Claro, se habla de antiguas proximidades tal vez ahí y no de nuevas proximidades.
Hablando de nuevas proximidades, no mencionaste los objetos conectados. Creo que es un tema interesante de explorar, esta cuestión de objetos interconectados. ¿Afectan esta cuestión de proximidad o es una nueva forma de proximidad? Bueno, digamos, no quiero contestar tampoco yo a la pregunta, pero me parece interesante explorarlo. Bueno, voy a entonces tratar de responder aquí algunas preguntas que me colocarán. Bueno, sobre el tema de las cadenas, dependen mucho del tipo de recursos y del contexto sociopolítico general. Por ejemplo, en un estudio que estoy trabajando ahora, encontramos cadenas muy cortas, es decir, entre 0 y 1 o 2 personas. Pero Nancy O'Wellis está trabajando en otra investigación y en sus investigaciones las cadenas son más largas. Cuando el recurso es más raro, las cadenas suelen a veces ser más largas. Searching for an Abortionist es el título de esta investigación. Así que depende mucho del tipo de recursos en realidad de los que estamos hablando. Que les gens ne connaissent pas par des intermédiaires. Mais la plupart des colis ne sont pas arrivés au bout. C'est-à-dire que les chaînes trop longues bueno, hay investigaciones que demuestran que las cadenas demasiado largas no suelen llegar hasta el final, se rompen por el camino. Pero comenté, en China, por ejemplo, hay algunos investigadores que están trabajando sobre este tema y yo también participé un poco. Hay un fenómeno un poco especial en China, que es como una obligación de reciprocidad. Que hace que los chinos muchas veces ayudan a gente que no conoce por hábito cultural realmente. Y también está influenciado por el hecho de que no confían siempre en las instituciones públicas o otras. Entonces son más dependientes de esta cuestión de relaciones interpersonales. Debido entonces a este contexto específico, observamos cadenas distintas. Siempre hay que poner aquí el contexto para analizar estos temas. Pero bueno, solo tengo algunas nociones aquí sobre el tema en China. Sé, en todo caso, que es bastante diferente que en Europa. Carlos, en relación a la ontología, trabajé aquí en 3 elementos: las entidades, los procesos
Bueno, aquí no lo hablamos mucho porque no tengo tiempo para todo. Y las relaciones. Normalmente los tres están separados, pero creo que los tres se pueden juntar. Es la conclusión a la que llegan varios filósofos que exploran este tema de ontología. Pero bueno, habría que leer el libro completo. Podremos volver a hablar de este tema. Bueno, entonces esta cuestión de la competición entre las ciudades. Estoy de acuerdo que hay competiciones entre administraciones, entre políticos o personas políticas. Bueno, en Francia, por ejemplo, hace unos años, cuando trataron de descentralizar un poco algunos poderes e instituciones, surgieron algunas pruebas de competición. Pero bueno, hay que recordarse que también existen competiciones imaginarias, digamos. Et puis, il y a des cas où ça devient ridicule, comme lorsque Olivier Boubolga montrait bien que, par exemple, lorsque les élus de Châtellerault, cuando los políticos entre dos pequeñas ciudades francesas se ponen a competir para atraer nuevas empresas en su región, et surtout, bon, demuestran elementos de competición, es verdad. Bueno, no sé, un tema es la investigación, otro tema también es el sentimiento de competición, ¿no? Tal vez eso sí exista, como digo, en el imaginario de cada uno, un sentimiento, más que algo concreto. Cada vez hay que salir de la lógica en la que creemos que una ciudad está directamente en competición con otra ciudad. Es más complejo que esto. Las entidades espaciales para mí son las entidades más complejas que podemos tener. Son tantos los fenómenos que colaboran al mismo tiempo que es complicado separarlos. ¿Cómo hacemos para recrear dinámicas locales? Entonces, es otra pregunta que me preguntaron. On va vers l'idée de mieux, s'appuyer sur les citoyens, ne pas raisonner avec des experts qui donnent des solutions un peu toutes faites. Bueno, tenemos que involucrar aquí siempre más los ciudadanos, no depender solo de los políticos. Aquí la clave es la ciudadanía. Alors, l'article de Chamboredon et compagnie, j'avoue que je l'ai lu il y a très longtemps. Mais moi, je le mets dans le même paquet que... Vincent, el artículo al cual hizo referencia, bueno, lo leí, pero ya fue hace mucho, mucho tiempo. Así que no tengo mucho para comentar sobre eso. C'est-à-dire le roi et son valet sont plus éloignés que deux rois qui se trouvent dans des villes différentes. Tout ça chez Sorokin. Mais c'est un bon article. Hein. Pero seguramente es un documento interesante que recomiendo a quien le interese el tema. Des choses de cet ordre-là, alors que l'espace mérite mieux que ça. Quoi. Je trouve que les sociologues, en dehors de la sociologie urbaine, mais qui... Me parece que los sociólogos
les sociologues n'accordent pas assez d'importance à la A veces no le dan suficiente à importancia l'ensemble de la profession, hein, évidemment, a la dimensión espacial. Et puis, oui, alors les objets, le numérique en général, moi Bueno, hablando entonces de esta cuestión de objetos conectados y la dimensión digital en general, de mi punto de vista cambian más la cuestión del tiempo más que el espacio. Dominique Cardon et Christian Licop, des gens comme ça avaient repéré ça il y a déjà plusieurs années, avec cette injonction à la conexión permanente o a la... Bueno, esta conexión permanente de siempre estar disponible para los otros. Resulta que al final tenemos intercambios casi continuos, una conexión continua, más que interrumpida. Bueno, esto es lo que siento en relación a las conexiones digitales. Bueno, ahora tenemos efectivamente aquí más preguntas del público. Bueno, la diferencia entonces para esclarecer aquí entre red y colectivo. Si yo conozco a mi vecina que conoce a su madre, que conoce a su primo, es una red, pero no es un colectivo porque no comparten nada en común. Están conectados, pero no comparten esta cuestión de comunidad. Pero dos personas pueden ser un colectivo. Las personas saben distinguir las relaciones. Pero es difícil en el tema de la investigación, por ejemplo, identificar colectivos de grupos de 3 o de 4. Une réalité émique qui est perçue par les personnes et une réalité analytique qui recompose. Bueno, hay una diferencia aquí entre cómo percibimos esta realidad y, digamos, la realidad analítica que podemos analizar a nivel de la investigación. Otra pregunta. En la tipología de proximidades, ¿qué piensa de los cambios de ritmo y de la proximidad temporal? Bueno, creo que los ritmos son muy importantes. Mucho de la sociología del tiempo habla de la sociología del ritmo. Y creo que hay una proximidad de ritmos que podemos definir. Pero añadiría aquí otro punto. Sería una proximidad de compromiso en la situación histórica. Creo que no nos comprometemos de la misma forma en situaciones de urgencia o de situaciones de relativa estabilidad. Así que dos personas que se encuentran en una situación de urgencia o que una sienta que es una situación de urgencia y si la otra no lo siente así, impacta entonces esta cuestión temporal. D'accord. Il me semble qu'il y a des choses à faire là-dessus, mais je suis tout à fait d'accord. Développer des proximités
Alors, le problème du mot proximité, c'est qu'on peut en faire. El problema de la palabra proximidad es que quiere decir muchas cosas, La proximité temporelle, disons. pero las proximidades temporales creo que son muy interesantes. C'est une des étudiantes de Luc qui a posé cette question, Connie. Donc, bravo Connie. On s'achemine tout doucement vers la fin, puisqu'on voulait terminer à 45, puisqu'il y a des cours qui démarrent à 14 Bueno, estamos casi llegando al final porque queremos terminar aquí a las 13:45 hora de París, porque algunos alumnos tienen que volver a sus clases. Así que, bueno, gracias a todos. Bueno, para concluir entonces, es siempre difícil concluir o de sintetizar estos temas, pero voy a hacer lo que puedo y mejor. Bueno, antes de nada, gracias otra vez, Michel Grossetti, por haber compartido aquí con nosotros sobre temas fundamentales, ¿no? Esta pregunta, ¿qué significa estar cerca? Es una pregunta esencial. Nosotros que pretendemos trabajar la cuestión de la proximidad, nos tenemos que interrogar siempre sobre esto. ¿Qué significa? Bueno, y Michel aquí entonces nos recordó varios autores importantes, investigaciones sobre el tema, y nos ayudó aquí a categorizar un poco a las distintas tipologías que son útiles sobre el tema de la proximidad. Yo trabajo mucho con los textos de Sorokin, personalmente. Creo que para estudiar el urbanismo, la geografía humana y otros tópicos, es importante que volvamos a estos clásicos, digamos, a veces un poco olvidados. Es muy útil, es importante de partir siempre de los textos y autores de base. Bueno, voy a compartir con ustedes algunos puntos que me interesaron particularmente durante la presentación de Michel, que fui anotando aquí. Bueno, cada recurso también es una restricción. Esto es un punto que me parece importante retener. Otro punto es que el colectivo es un grupo de personas que condividen un recurso. Un tercer punto era el tema de la encastración. El hecho de que las actividades económicas siguen siendo dependientes de las relaciones interpersonales. Y el último punto que me marcó mucho, bueno, son dos puntos en realidad, dos elementos sobre esta conversación. A mí me parece esencial que el espacio no es solo una jerarquía, y creo que es importante que nos recordemos aquí como equipo interdisciplinar sobre esto. Y el último punto que levantó Michel también es que el área y los recursos digitales
afectan más el tiempo que el espacio. Eso lo llevo conmigo también. Bueno, gracias otra vez a todos por esta oportunidad, por estar aquí. Bueno, gracias, Vincent. Creo que compartiste aquí los puntos esenciales y voy solo a añadir aquí la importancia de los ritmos, sobre también el tema de la ciudad del cuarto de hora, donde hablamos mucho de esta cuestión de ritmos y los espacios colectivos. Y bueno, me llevo también este punto que hay que tener atención y cuidado con los mitos sobre cada tema. Es interesante explorar cuando tenemos esas creencias y tratar de entender si realmente están fundadas con investigaciones o si son solo mitos. Utiliser nos différentes disciplines, essayer de comprendre ce qui nous rapproche et puis d'échanger, d'arriver à mieux comprendre ce qui se passe. Effectivement, cette logique d'action qui va apparaître. Et puis nos permite así de entender mejor lo que está pasando. Y bueno, un último punto es que finalmente Michelle también nos ofreció aquí un primer recurso, elemento, porque esta conferencia es un buen punto de partida y recordamos que cada mes vamos a reunirnos aquí durante varios meses o años, es el proyecto, y creo que será interesante en el futuro volver a explorar lo que hablamos aquí hoy. Gracias a Michelle. Y sobre todo compartir también todos los recursos audio, pero también las presentaciones que se van compartiendo aquí. Pour échanger puis poursuivre la discussion. Et je pense qu'il y a de beaux débats, de beaux échanges à venir. Donc, tenemos aquí mucho aún para hablar y gracias a todos por haber estado aquí hoy con nosotros. Merci beaucoup à tous. Muchas gracias. Qui ne pouvait pas se joindre, et Florent pour nous, pour la chaire ETI. Bueno, teníamos aquí algunos colegas hoy que lamentablemente no han podido venir, pero tienen ahí el programa y entonces les recuerdo que el próximo seminario será el 26 de noviembre, que también nos va a hablar siempre sobre el tema de la proximidad, pero con otro punto de vista. Gracias a todos que estuvieron aquí con nosotros hoy y nos vemos dentro de un mes. Gracias, adiós. Merci, au revoir. À bientôt. Merci. Hasta luego, gracias.